Mucho ojo, que ahora Nintendo ya aclaró que pueden bloquear su consola de forma permanente si llegan a hackearla o a intentar instalar algún tipo de emulador. Nintendo se está poniendo mucho más serio con el uso de sus consolas, en especial ahora que nos acercamos a la llegada de la Nintendo Switch 2. Y hay un cambio reciente que muchas personas pueden no haber notado y que de forma directa les está diciendo qué es lo que Nintendo puede llegar a hacer si detecta que la consola ha sido pirateada o ha sido modificada de alguna forma. El cambio llegó con el ajuste a los términos y condiciones de privacidad que muchos de ustedes seguramente habrán visto en las últimas semanas. En caso que no lo hayan visto, Nintendo a su correo o en su consola les envió una comunicación en el cual les pedía que aceptaran los nuevos términos y condiciones de su política de privacidad y uso de la consola. Y ese mamotreto que hay que leer es posible que muchos de ustedes no lo hayan leído, razón por la cual hayan pasado por alto un pequeño cambio que es bastante importante. Básicamente lo que Nintendo hizo es que endureció y aclaró de forma mucho más evidente cuáles son los motivos por los cuales él puede terminar bloqueando de forma permanente una consola. Y hablamos de bloquear permanentemente una consola porque hasta el momento Nintendo no lo había mencionado. Para dar un poco de claridad, antes del cambio que estamos hablando, Nintendo mencionado dentro de sus políticas que las personas no podían hacer uso de algún tipo de software pirata o modificación de la consola porque básicamente estaba en contra de los términos de uso de la consola. Y esto no es que realmente fuera alguna especie de laguna legal, sino que Nintendo no era tan específico en ellos que llegaban a considerar como modificaciones o que llegaban a considerar como algún tipo de uso indebido, así como tampoco aclaraban cuáles podían ser las consecuencias de realizar este tipo de acciones. Sin embargo, el documento básicamente lo que hace, las nuevas políticas de privacidad, es que expanden mucho más en los casos, expanden más importante en las consecuencias que puede tener el modificar su consola. Comencemos por el primer cambio. Nintendo agrega a sus nuevas políticas el que prohíbe la distribución, venta de cualquier tipo de material licenciado por parte de Nintendo. Y esto básicamente lo que es una advertencia que ustedes no pueden comprar ni pueden distribuir algún tipo de copia pirateada de algún juego o alguna versión que no se encuentre licenciada. Esto seguramente hace eco a lo que ocurrió con todos los emuladores de la Nintendo Switch que terminaron siendo tumbados y todos los grupos que terminaron siendo demandados por precisamente este punto tan importante que es el de la distribución. Luego viene el segundo cambio en el cual básicamente Nintendo asegura que no tienes permitido básicamente saltarte ningún tipo de encriptación de Nintendo, ningún tipo de servicio en línea de Nintendo, ni instalar ningún tipo de elemento no autorizado por Nintendo dentro de la consola. Nintendo básicamente lo que está diciendo, en otras palabras, es dentro de las políticas nuevas, tú no tienes permitido programar una consola, meter algún tipo de contenido dentro de la consola y esto es lo importante, saltarte directamente el código de encriptación de la consola. Y esto es muy importante porque muchas de las formas en las cuales hoy se pueden piratear consolas no necesariamente implican meterle mano directa a la consola, sino a veces realizar la instalación de algún chip o alguna cosa que no directamente se está encargando de básicamente afectar el hardware de la consola. Pero al decir que tú no tienes permitido el saltarte el código de encriptación de la consola o instalar algún tipo de emulador en la consola, básicamente están diciendo que incluso si tú no estás modificando directamente la Nintendo Switch, estás incurriendo dentro de la falta a estas políticas. Y ahora viene la última parte, que es la más importante, porque Nintendo en esta ocasión de forma clara está diciendo qué es lo que puede pasar a las personas que están incumpliendo este tipo de normas. Nintendo asegura que las personas que fallen en cumplir con estas nuevas políticas pueden verse con sus servicios de Nintendo suspendidos de manera permanente y, más importante, con el servicio de la consola suspendido de forma permanente. Es decir, Nintendo te está diciendo que si llega a encontrar que en tu consola ha sido modificada o que está siendo pirateada, puede bloquear tu consola de forma permanente. Y eso se encuentra en los términos y condiciones que ustedes seguramente aceptaron o tienen que aceptar al momento de utilizar los servicios de Nintendo. ¿Por qué Nintendo está siendo tan duro con el tema de la piratería de las consolas? No debería sorprendernos, considerando que uno de los temas en meses recientes fue básicamente toda la búsqueda y cacería detrás de los emuladores de Nintendo Switch, incluyendo a Yuzu, que se considera básicamente como el emulador que no se podía tocar, y los creadores terminaron básicamente entregándole todo su trabajo a Nintendo,
teniendo que desmontar por completo todo el equipo que tenían y pagándole dinero a Nintendo. Y Nintendo está siendo mucho más precavido ahorita que se acerca el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, seguramente porque quiere evitar que apenas salga la Switch 2 comiencen a ver nuevamente la avalancha de emuladores, de hacks, de cosas que quieren saltarse este tipo de servicios. Y al endurecer las normas y evitar estas lagunas legales, lo que están básicamente es haciendo la advertencia a los jugadores de: si ustedes llegan a hacer esto, pueden seguir haciéndolo, es posible que nosotros no lo encontremos, pero si los llegamos a encontrar tenemos todo el derecho a suspender todos sus servicios, y no solo esto, sino a básicamente convertir su Nintendo Switch en un ladrillo. ¿Qué significa esto para la mayoría de emuladores? Si somos honestos, nada. La mayoría de las personas que utilizan hoy en día los servicios de emuladores saben que están corriendo un riesgo y que es posible que si se encuentran que su consola está básicamente utilizando software pirata o algún tipo de emulador, pueden verse en problemas, pueden tener su servicio suspendido o pueden generar algún tipo de problema con la consola. Eso es algo que ya las personas que tienen una Nintendo Switch programada saben. Sin embargo, es importante el hecho de que Nintendo esté poniendo este tipo de básicamente advertencias, porque nosotros no sabemos si el lanzamiento de la Switch 2 también va a venir con Nintendo siendo mucho más vigilante de cómo puede encontrar estas consolas que están utilizando software no autorizado y bloquearlas. Y la pregunta que muchos pueden hacerse es cómo Nintendo puede básicamente identificar esto. Y la respuesta de forma curiosa nos la da dentro de las políticas de uso. Nintendo asegura que cada vez que la consola experimenta algún tipo de error, ellos están en todo el derecho de recolectar toda la información del error que se presentó y luego de eso analizarlo y utilizarlo para usualmente corregir los errores, pero en este caso particular puede ser para también identificar si el error se debe a que se está básicamente instalando algún tipo de juego pirata o algún tipo de emulador. Esto implica básicamente que si el emulador que ustedes están utilizando llega a generar alguno de estos errores, Nintendo va a recibir esta comunicación, y la respuesta más básicamente inteligente que muchos pueden decir es: pues se mantiene la consola por fuera de línea, pero es importante recordar que hay muchos juegos que obligatoriamente te piden estar conectados y que también es posible que simplemente en el instante en el cual te conectes estos reportes de errores lleguen a Nintendo. No solo esto, sino que Nintendo solamente necesita recolectar un error de una consola para identificar que este error corresponde a literalmente un proceso de hackeo y puede bloquear todas las consolas que se encuentren asociadas con errores similares. Entonces, Nintendo ya cuenta con la forma en la cual puede identificar esto. Lo que está haciendo de nuevo con la advertencia es decirles: ojo que ya tenemos la autorización por los términos y condiciones de bloquear y dejar su consola completamente inutilizada. De acuerdo con la forma en la cual Nintendo está manejando el tema de los juegos piratas, los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.